Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa Ivenil, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con Ivenil a ivenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Es un verdadero honor para nosotros contar con su amable sintonía en nuestro programa. El día de hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Vamos a estar hablando sobre las últimas cosas según el programa de Dios. Y es que, estimado oyente, estamos viviendo en un tiempo de mucha expectación. Este es un tiempo en el que muchas personas se encuentran alarmadas. Y la razón es que hay por ahí muchos perturbadores anunciando que el fin del mundo ha llegado. Ellos fundan lo que dicen en diferentes y contradictorias fuentes, de las cuales no es mi intención hacer mención en este programa. Tampoco es mi intención sacar de su error a tales personas, pero sí estoy muy interesado en que aquellos que han puesto su fe en Cristo no estén igualmente alarmados como aquellos que no conocen a Dios. Meditemos pues en nuestro tema, las últimas cosas según el programa de Dios. Y vayamos para ello a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor dice matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El programa de Dios no es el propósito, estimados oyentes, de la profecía bíblica fijar fechas, sino el de desarrollar el carácter del creyente. Pablo enfatizó este hecho en sus 2 cartas, 1 de Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses. Él habla a estos hermanos. Además de esto, nuestro Señor nos advierte que no debemos fijar fechas para su venida. Allí en San Mateo, capítulo 24, verso 36 y verso 42, los 2 versículos, dice en el versículo 36 de capítulo 24, pero del día
y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y ahora, versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. De manera que son cosas que, como dice San Mateo en capítulo 24, verso 36, son cosas que nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, los que se dedican a fijar fechas, por lo general, hermanos míos, son perturbadores. Y por cierto, que algunos de estos perturbadores habían entrado a la congregación en Tesalónica. Algunos de ellos habían engañado a los creyentes, haciéndoles creer que ya había llegado el día del Señor. La enseñanza probablemente llegó primero por medio de una revelación profética mentirosa en una de las reuniones, y después fue reforzada por una carta que decía venir de Pablo mismo. Ahora, los creyentes al instante fueron entristecidos por esta enseñanza y quedaron profundamente perplejos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que ellos estaban oyendo no era de acuerdo a lo que habían oído del apóstol Pablo. Y ellos estaban verdaderamente alarmados. Quizás se decían, bueno, el apóstol Pablo dijo esto, pero ahora se está diciendo esto. ¿Cuál será la verdad? Y esto creó, pues, la alarma en estos creyentes. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, uno puede leer ahí la palabra de Dios diciendo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Jesús nos librará de la ira venidera. Pero ellos pensaban o ellos estaban creyendo por la profecía mentirosa de estos perturbadores que ya estaban pasando por el día del Señor. Para calmar su corazón y estabilizar su fe, Pablo les explicó que no estaban pasando por el día del Señor. Y la razón fue sencilla. Ese día no podía llegar. El día del fin no podía llegar, sino hasta que otros eventos sucedieran. Pablo entonces les declaró los eventos proféticos, no según los perturbadores, sino según el programa de Dios. Y es que según el programa de Dios, el día del Señor o día del juicio no podía venir, ni puede venir, antes de que se den ciertos eventos. El evento próximo antes del día del Señor es el arrebatamiento de la iglesia, según segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 7. Ahí uno puede leer la palabra de Dios diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga esto, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora, hermanos míos, Pablo les dice que debían de calmarse, apelando a la verdad que les había enseñado en su primer carta. El Señor vendría a arrebatar a los suyos y a unirse con ellos en el aire antes de que venga el día del Señor, antes del día del juicio. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, ahí uno puede leer la palabra de Dios diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El apóstol está diciendo, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que ya murieron, para que no, dice, os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Recordemos que en el mundo hay un grupo de hombres que no tienen esperanza.
y un grupo de personas que sí tienen esperanza. Ahora, porque si creemos, dice, que Jesús murió y resucitó, y creemos esto, esta es nuestra fe, y si creemos esto, así dice el apóstol, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron con la fe en Él. Por lo cual, dice, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a ser antes de los que durmieron. Porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, los que durmieron en Cristo, resucitarán primero. Luego ¿de qué? Luego de que hayan resucitado los que habían muerto en Cristo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que durmieron en Cristo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así, dice, estaremos siempre con el Señor. Qué tremendo es esto. Y el apóstol termina diciendo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, ya en el verso 18, él termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, hermanos míos, esta es la descripción de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, conforme el apóstol Pablo enseñó a los creyentes de Tesalónica. Estos no son dos eventos separados, sino que un gran evento que ocurrirá repentinamente y sin previo aviso. Una vez que la iglesia haya sido llevada, una vez que el rapto se haya dado, una vez que ya los creyentes hayan sido llevados con el Señor, Satanás y sus ejércitos desarrollarán su programa aquí en la tierra. El día del Señor es el periodo que sigue al arrebatamiento de la iglesia. Este será un tiempo de tribulación para los que estén en el mundo. Satanás y sus ejércitos estarán haciendo estragos en la tierra. Y Dios, dice, enviará sus justos juicios desde el cielo. Dios va a traer juicios sobre la tierra, sobre el gobierno del anticristo. Los capítulos 6 al capítulo 19 de Apocalipsis nos describen este periodo de tiempo. Una pregunta importante es, ¿por qué no podrá Satanás revelar el hombre de pecado antes del arrebatamiento de la iglesia? La respuesta a esta pregunta nos la da 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 7. Uno puede leer ahí la palabra de Dios diciendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Lo que dice este pasaje, hermanos míos, es que Dios está deteniendo las fuerzas de maldad en el mundo el día de hoy. Satanás no puede hacer ni lo que quiere ni cuando Él quiere. Nuestro Dios es soberano, y nuestro Dios puede hacer que aún la ira del hombre le alabe, como dice Salmo 76, versículo 10. Ciertamente, dice, la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Ahora, Dios está diciendo aquí que Él tiene el control, aun cuando la ira del hombre se ha desatado en la tierra, aun cuando Satanás mismo está operando en este mundo. Dios tiene el control totalmente. El día de hoy, el diablo no puede hacer lo que quiere, no puede hacer ni lo que quiere, decíamos, ni cuando Él quiere, porque Dios tiene el control y Dios en su misericordia está deteniendo la maldad. En los versículos 6 y 7 de 2 de Tesalonicenses, Pablo menciona un poder que detiene. Aún hoy dicho poder está ayudando a que todo camine de acuerdo con el programa de Dios. Otra pregunta que muchos se hacen es, ¿quién o qué es este poder que lo detiene? Pablo ya se lo había dicho a los tesalonicenses cuando estaba con ellos, como dice 2 de Tesalonicenses. Pablo ya les había hablado a ellos de esto, pero no lo menciona en ninguna de sus dos cartas.
El que detiene está obrando en el mundo el día de hoy y continuará hasta que sea quitado de en medio. Porque ya está, dice, en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Observe que en el versículo 7, Pablo se refiere al poder que detiene como a una persona, que hoy está en medio, pero que un día será quitado de en medio. Muchos estudiosos de la Biblia identifican a esta persona que detiene como el Espíritu Santo. Ciertamente, Él está en medio del programa de Dios el día de hoy, obrando a través de la iglesia para cumplir los propósitos de Dios. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo, hermanos míos, no será quitado del mundo, porque de otra manera nadie podría ser salvo durante la gran tribulación. Pero sí será quitado de en medio, para dejar que Satanás y sus ejércitos trabajen y se desarrollen. El Espíritu Santo, de cierto, estará presente en la tierra durante el día del Señor, pero no ha de detener las fuerzas de maldad como lo hace el día de hoy, sino que ha de dejar pues que se desarrollen. No se debe subestimar, hermanos míos, la importancia de la iglesia en el mundo el día de hoy. A pesar de que tenga debilidades y fallas, los que critican a la iglesia no entienden que la presencia del pueblo de Dios en este mundo da a los inconversos la oportunidad de ser salvos. El Espíritu Santo está en la iglesia deteniendo la maldad para que no se desarrolle, a fin de que haya oportunidad todavía de predicar el Evangelio en este mundo. Pero un día Él será quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. La presencia de la iglesia, está retardando el juicio de Dios, que ha de caer sobre este mundo. Hermanos míos, Lot no era un hombre consagrado, pero su presencia en Sodoma detuvo la ira de Dios. Allí en Génesis capítulo 19, versículo 12 al versículo 29, dice la palabra de Dios: Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Noten que los ángeles han llegado para destruir Sodoma y Gomorra. Y ellos están interrogando a Lot, y ellos quieren sacarlo antes de destruir la ciudad. Y ellos dicen a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijas y tus hijos, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Oiga esto, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, dicen ellos, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, o sea, los prometidos de las hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Sus yernos no creyeron lo que les está diciendo. Y al rayar el alba, dice las Escrituras, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, dice, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, y no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ahora, escuchen lo que dice a continuación. Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado gracia a vuestro siervo en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré, dice Lot, escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá. Quizás Lot señaló en alguna dirección donde estaba la ciudad, la cual dice es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y oigan esto. Y le respondió:
he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Y oigan esto, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y dice que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová, dice la palabra del Señor, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Ahora, yo quiero que preste especial atención a este otro versículo. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Ah, hermanos míos, Dios tuvo misericordia de este hombre, y Dios lo sacó de en medio. Él no era un creyente muy consagrado, como hemos dicho. Él bien puede ser figura del creyente no consagrado, del creyente a medias. Sin embargo, él era un verdadero hijo de Dios, y Dios lo saca de en medio. La iglesia está en esta tierra, y a pesar de que muchas veces la iglesia tiene fallas, y a pesar de las críticas y todo eso, la presencia del Espíritu Santo está en la iglesia, y este es aquel poder que detiene, por el cual el mal todavía es detenido. Pero cuando sea quitado de en medio, entonces el mal vendrá. Hermanos míos, hay dos programas en el mundo el día de hoy. En primer lugar está el programa de Dios, o sea, el programa de la salvación. Y en segundo lugar está el programa de Satanás, o sea, el de pecado, el que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. El programa de Dios se desarrolla según el calendario divino, y nada de lo que Satanás haga puede alterarlo. Así como había un cumplimiento del tiempo para la venida del Cristo, y Cristo vino según el cumplimiento del tiempo, así hay un cumplimiento del tiempo para todo. Uno puede leer en Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo no vino ni antes ni después del tiempo. Cristo vino exactamente en el tiempo del calendario de Dios. Así, hermanos míos, hay un cumplimiento del tiempo para la aparición del anticristo. Y esto no sucederá sino en el tiempo señalado por Dios. Esto no va a suceder sino en el tiempo según el calendario de Dios. Una vez que el Espíritu Santo haya terminado su obra de detener, el próximo evento tomará su lugar. Por ahora, el Espíritu Santo está en medio deteniendo, pero cuando éste sea quitado, entonces se va a desarrollar. Ahora, usted dice, pastor, pero ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, nadie sabe ni del día ni la hora, ni los ángeles del cielo, dijo Cristo, sino solamente mi Padre. Dios tiene su tiempo, su calendario en que va a hacer las cosas. Y usted puede estar seguro de esto, estimado oyente. Ni un minuto antes, ni un minuto después, los eventos han de cumplirse exactamente en el calendario de Dios. Ahora, después de este evento, lo primero que hemos dicho, que el evento que sigue, el evento próximo en el calendario de Dios, es nada menos que el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que la iglesia sea arrebatada, hay otro evento que va a desarrollarse. Al ser quitado el que detiene, al ser quitado el poder que detiene, el poder de en medio, viene la revelación del anticristo, lo que la Biblia llama el hombre de pecado. Ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al versículo 8, tenemos el relato.
Nadie os engañe, dice el apóstol, en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿qué es lo que no vendrá? No vendrá el día del fin, no vendrá el día del Señor, sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, y aquí comienza a hablar de cómo es, a describir el hombre de pecado, la actividad de él en este mundo. Dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, yo quiero que sepa que todo esto es futuro. El apóstol sigue diciendo a los creyentes de Tesalónica: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, porque ya el apóstol se los había dicho. Por eso él les dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, y solo entonces, hermano mío, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos míos, todos estos acontecimientos han de llevarse a cabo y han de revelarse según el calendario de Dios. No pierda de vista, primero, lo que tiene que acontecer es el arrebatamiento de la iglesia, y luego la revelación del anticristo. De esto vamos a seguir hablando en nuestro próximo programa. Por hoy nuestro tiempo ha terminado. Hasta pronto, hermano mío. Dios le bendiga. ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.